Buenas noches a todos y todas. Soy Drusila Yamunaque, jefa del área de acción educativa y mediación del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Les damos la bienvenida a la cuarta y última presentación de Relaciones Entre, encuentro de arte, ecología e interdisciplinariedad, creado por Fibra Colectivo y llevado a cabo gracias al trabajo conjunto del MAG Lima y Fundación Telefónica Movistar. Agradecemos especialmente a quienes nos han seguido semana a semana en las transmisiones en vivo vía Facebook y al grupo humano que nos ha acompañado en las sesiones de trabajo. Hoy nos acompaña en la presentación final Janine Tapja del colectivo Fibra, quien nos comentará sobre el tema Relaciones entre sistemas de producción y consumos de la naturaleza. Ahora voy a leer un poco sobre quiénes son Fibra. Fibra es un colectivo de artistas peruanas integradas por Lucía Monge, Janine Tapja y Gabriela Flores del Pozo. Trabajan juntas desde el 2018 y creen en la creación del conocimiento como un proceso colaborativo. El colectivo aborda problemáticas medioambientales entretejiendo distintas perspectivas y disciplinas. Su enfoque en la colaboración y los vínculos entre los ámbitos social, medioambiental, político y cultural las llevan a explorar y utilizar materiales sostenibles, a veces creados de la mano con otras especies. A continuación, le doy la palabra a Janine, quien va a comenzar con su presentación. Gracias, Drusila, por la presentación. Yo quería comentar que hemos tenido una pausa en el encuentro porque la coyuntura peruana lo meritaba. Este periodo ha sido difícil, indignante y triste. Sin embargo, ha primado la solidaridad, fuerza y unión que hemos visto todas y todos en las calles del Perú. Nos mantenemos unidos y vigilantes por Inti y Brian, los dos jóvenes que murieron en la lucha por la democracia, y todos los que aún se encuentran fuertes, con fuertes secuelas por los abusos cometidos durante las marchas. No podíamos dejar de mencionarlo antes de empezar la sesión de cierre del encuentro, desde donde se plantea la convivencia en armonía con la tierra, con los humanos y con los más que humanos. Ahora sí, vamos a empezar esta sesión del encuentro. Voy a compartir. Hemos empezado el encuentro hace ya más de 3 semanas y lo que quisiera hacer es hacer una especie de recuento de lo que hemos visto y de lo que hemos conversado un poco en estas semanas. La primera semana tuvimos a 3 invitadas que consideramos que desde su trabajo tienen un enfoque medioambiental y que aportan a la conversación sobre la ecología y también desde su práctica aportan a cambios importantes y que son sostenibles en el entorno. Mirta Vázquez, abogada medioambiental que ha trabajado en defensa de Máximo Acuña y que es además ahora presidenta del Congreso del Perú desde hace unos días. También estuvo con nosotras Ana María Quispe Piscoya, quien es nutricionista y promueve dietas a base de plantas para la salud física, mental, espiritual y que combaten el calentamiento global, la pobreza y la biodiversidad. Y Renzo Cuadros, que es zootecnista, quien desarrolla soluciones sostenibles para las actividades agrícolas y pecuarias en la costa, sierra y selva del Perú. Cada una de estas prácticas y cada una de estas personas desde su trabajo contribuye a tener una vida más armoniosa con el entorno. En la segunda semana tuvimos invitada a la artista María Teresa Alves, quien a través de su trabajo visibiliza culturas oprimidas por prácticas colonizadoras y las repercusiones que estas acciones han tenido y siguen teniendo en el medio ambiente. Incorporamos a la conversación las diferentes formas simbióticas, de relaciones simbióticas que existen en la naturaleza y entre especies,
y las usamos para analizar las diferentes formas que podamos tener, por ejemplo, los humanos de esta misma manera. En las discusiones internas en relación a la naturaleza fueron importantes las lecturas de un fragmento de Seguir con el problema de Donna Haraway y un fragmento también de Ino Moxo de César Calvo. En la tercera semana, la tercera sesión, tuvimos una charla enriquecedora de Alejandro Valls, del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, LAPA, quienes crean materiales heterogéneos, diversos y con denominación de origen, que están asociados a materias primas, naturales y o desechos del entorno. Pasamos en una retroalimentación de proyectos en los cuales acentúan la práctica colaborativa entre humanos y otras especies. Hoy, en la cuarta sesión del encuentro, me gustaría retomar la conversación sobre la naturaleza y el lugar en el que nos colocamos y cómo producimos y consumimos de ella. Para eso quisiera iniciar con la pregunta de cómo entendemos a la naturaleza y cuál es nuestra posición frente a ella. Creo que hay diferentes formas o lugares en las que nos colocamos en relación a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el círculo verde, en donde podríamos denominar que es la tierra y la naturaleza, y nosotros nos situamos fuera de ella, por encima de ella, digamos que la observamos de lejos y la separamos de nuestro ser en el mundo. Otra forma de entender o de posicionarnos en relación a la naturaleza es incluirnos dentro de la naturaleza, pero igual manteniendo ciertas jerarquías en relación a ella y a otras especies o seres que viven en ella. Y una tercera forma, dentro de las muchas que puedan haber, podría ser una de mayor coexistencia, donde el ser humano se presenta dentro del globo, pero ya sin jerarquías y compartiendo el espacio con otros seres, ¿no? Las distintas formas de entender la naturaleza y de situarnos en relación a ella tiene también diferentes repercusiones en nuestro entorno. Gabriela habló la primera semana de los paradigmas que establece la modernidad, sobre paradigmas sobre el progreso y las formas en las que vivimos en el mundo, y pensamos este progreso y esta forma de vivir pensando en cómo debemos consumir la naturaleza. En este cuadro de Caspar Friedrich, de 1818, El caminante sobre el mar de nubes, vemos al humano que se sitúa frente a la naturaleza, y si bien es admirada y tiene connotaciones oníricas, eso es una naturaleza que está ahí para ser domada, controlada, para ser consumida y estar un poco al servicio de la humanidad. En esta época se empieza a desarrollar el paisaje también como un género en el arte, que se incorpora a la naturaleza como esta construcción de la imagen que se enmarca dentro de un cuadro, y es algo que se observa y que se admira, pero con distancia. El arte ha colaborado a la romantización de la naturaleza, por un lado, y se encuentra esto vinculado a la apropiación de ella, donde además se vuelve un recurso consumible y explotable. Me parece importante entender desde el lugar en el que se ha establecido esta diferenciación y se entiende la naturaleza como un lugar externo a nosotros. Latour plantea en que las formas para cambiar estos paradigmas o estas formas de entender el mundo y relacionarnos con él, es a través de también entender estas pautas, ¿no? Y cómo desde ese lugar de entender cuáles son los lugares, las formas en las que nos relacionamos o desde las que nos han enseñado o vienen establecidas desde antes, a partir de eso cómo podemos reestructurar para vivir de manera más armoniosa y justa en el planeta. A su vez, la diferenciación y la distancia, digamos, restringe las posibilidades para relacionarnos tanto con nuestro entorno como con otras y otros. Esta dificulta la interacción, los encuentros, los procesos de aprendizaje y posibilidades de colaboración que se pudiesen generar.
Anna Singh, en su libro Los hongos al final del mundo, una posibilidad de vida en ruinas del capitalismo, propone pensar a la naturaleza más allá de un sistema capitalista y más allá de los paradigmas que estos mantienen. Propone pensar en una naturaleza con diferentes futuros a partir de entender diferentes ritmos y temporalidades de otras especies en el entorno. Teniendo esto en mente, me pregunto en qué momento dejamos de vincularnos con los procesos y sistemas naturales de los que consumimos. ¿Cuáles son las formas de consumo y de producción y de consumo de los seres naturales? Podríamos rastrear los sistemas y procesos y vínculos necesarios para generar y que se reproduzcan y puedan llegar a nosotros cosas tan básicas, por ejemplo, como los vegetales o el agua. Si desde la ciudad, por ejemplo, preguntamos a un niño o a alguien de dónde viene algún vegetal o dónde se puede conseguir un vegetal, probablemente te responda que es en una bodega o en un supermercado. Y si preguntamos de dónde viene el agua, que es uno de los elementos básicos para el consumo humano, ¿no? para la vida humana, probablemente respondan que es del caño, ¿no? Del grifo de la cañería. Estas respuestas y este sentido de desvinculación se da a partir, podríamos decir, de la industrialización de todos los procesos de producción y por tanto de la vida. Podríamos remontarnos a la revolución industrial y al establecimiento del capitalismo, en donde todo se convierte en un recurso explotable, desde los recursos naturales, pero también como los seres vivos, los seres humanos, los minerales y todo lo que se encuentre en el planeta. Hoy preguntaría sobre este ser, sobre el agua, ¿no? Y si nos preguntamos de dónde viene el agua y ubicándonos geográficamente en Lima, quisiera, o sea, preguntarnos de cuántos de nosotras o de nosotros sabemos de dónde realmente viene el agua, cuáles son los procesos que necesita pasar el agua para que llegue a nuestras casas, ¿no? A partir de esto me gustaría comentar acerca del proyecto de Río Rímac, que es un proyecto interdisciplinario de Alejandro Jaime, Guillermo Palacios y Jorge Luis Vaca, pero que realizan también con otras personas en colaboración. Proponen mapear el recorrido del río desde su nacimiento en los humedales de Antacasa hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Ellos hacen todo el trayecto y en esta caminata que realizan, realizan registro fotográfico, dibujos, narraciones escritas, con la intención de realizar un registro de dónde viene el agua, cómo llega a formarse el río, Rímac, y que además es uno de los principales ríos de donde se consume el agua de la ciudad de Lima. En palabras del equipo, este proyecto busca mostrar el río Rímac como un potencial generador de riquezas, en contraposición al estado actual en el que se encuentra. Mencionan el estado actual en el que se encuentra porque muchas veces el río Rímac está lleno de basura y como una contaminación como muy, muy grande. Me parecía importante mencionar este proyecto porque también desde el arte contemporáneo, interdisciplinario, como vemos aquí, existen formas de trabajar que se proponen distintas miradas, cuestionar estos paradigmas de los que hablamos de la modernidad, y este proyecto visibiliza no solamente el río, sino también las relaciones y procesos que existen alrededor del ser agua y de todas las materialidades que vibran alrededor en este recorrido. A lo largo del encuentro hemos hablado de la colaboración, de interdisciplinariedad, de comunicación y relaciones. Creo que es importante también pensar en cómo existen otras materialidades, ritmos y temporalidades a la par de los humanos. Empecé la presentación con una pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos a la naturaleza y cuál es nuestra posición frente a ella? Quisiera cerrar la presentación con otro tipo de pregunta. ¿Cuáles serían las posibilidades para vivir y coexistir en un presente en transformación? Hoy, después del encuentro, pero también en un contexto pandémico, en donde vemos cómo muchas de las seguridades que teníamos se han quebrado y se han develado
de forma muy violenta las fisuras de un sistema preestablecido que no necesariamente asegura un bienestar. Podríamos pensar en que si teníamos un trabajo no es algo que necesariamente asegure un futuro mejor, ni que el progreso que se vende de estos paradigmas de la modernidad y los sistemas de consumo desmesurados de nuestro entorno son necesariamente algo que nos brinda bienestar y seguridad. Creo que para cambiar o entender estas posibilidades de coexistir y de vivir en este mundo, debemos escuchar, sentir y pensar desde un lugar más allá de nuestro ser humano, permitirnos aprender de otras especies y relacionarnos también con estas otras especies y con nuestro entorno. Abrir paso a entender sistemas naturales, vegetales, fungi, geológicos, etcétera. Poner atención a los procesos más que a los resultados y entender que las transferencias de saberes nos lleva a pensar en múltiples ritmos, temporalidades y vibraciones para poder coexistir en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Janine, por compartir con nosotras tu presentación. Ahora vamos a pasar a unas preguntas del público. Y la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿cómo desde su posición imaginan lugares comunes o formas de adaptarse al mundo? Bueno, desde Fibra creemos en el trabajo colaborativo e interdisciplinario y esto hace que incorporemos miradas y voces de distintos ángulos y también permite generar espacios de encuentro y de diálogo, como por ejemplo este mismo encuentro de Relaciones Centro, en el que se pueden llegar a lugares en común entre humanos, pero también nos interesa pensar y plantear el trabajo colaborativo con otras especies, en donde aprendemos diferentes formas de vivir y de ser en el mundo, y cómo podemos generar estos espacios de encuentro y formas de adaptación y de coexistencia en el planeta, ¿no? Gracias, Janine. La próxima pregunta es, ¿creen que el arte aporta a generar futuros posibles? Creemos que no solo desde el arte se pueden generar estos futuros. Creemos que es una tarea que se debe abordar desde distintas disciplinas y conocimientos, y al estar en el mundo, vivir en este mundo, involucra a la humanidad, por lo tanto involucra al arte, pero también a las ciencias, a las humanidades, a los conocimientos ancestrales, al conocimiento indígena, etcétera, ¿no? Desde el arte lo que puedo aportar es la forma de conceptualizar tal vez y el uso de diferentes soportes que permiten o apelan a otras sensibilidades y las múltiples lecturas que se pueden ofrecer sobre una problemática, ¿no? El arte tiene además, yo creo, la libertad de cuestionar y así iniciar diálogos que llevan a la generación de conocimiento. Obviamente nosotras, Fibra, desde nuestro lugar como artistas, queremos contribuir a un futuro de convivencia donde los humanos y otros seres podamos mantener una horizontalidad y mutuo respeto. Es un poco a lo que aspiramos y apelamos todo el rato. Y las fibras investigamos sobre biomateriales y los incorporamos en la producción de nuestros trabajos y creemos que desde ahí aportamos a futuros posibles, ¿no? Tenemos también muy claro que estas posibilidades de futuro solo se pueden generar en colaboración y abordándolo desde la diversidad y la diferencia. Gracias al público por sus preguntas y a ti, Janine, por responderlas. Te doy paso nuevamente para que puedas brindar algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, todos los que han estado con nosotros en todas estas semanas, también a los participantes, a las participantes y sobre todo también al apoyo de Fundación Telefónica, a Lucía, Omar, Reina y José Carlos, y también a todo el equipo del MAC Lima, a Nicolás, Juliana, Naisha, Drusila, Melissa, Manolo, Miguel, y también a Estefanía Polo que ha sido la encargada de las animaciones que hemos tenido en las presentaciones.
Y nada, agradecer muchísimo el espacio de encuentro y de diálogo y que se hayan mantenido conectadas todas estas semanas. Muchas gracias. Gracias, Janine, por tus palabras. A continuación, queremos compartir con ustedes algunas de las experiencias y testimonios de los participantes que formaron parte del encuentro. Vamos a ver el video. Hola, hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Eric Gallardo, soy artista interdisciplinario, nací en Lima, Perú, y les envío este video para compartir mis experiencias en torno al encuentro Arte, Ecología e Interdisciplinariedad, organizado por Fibra Colectivo con el apoyo de Fundación Telefónica y el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Durante el encuentro, dividido en 4 semanas, tuvimos una serie de ejercicios y prácticas propuestos desde Fibra Colectivo y además, para ampliar el diálogo, una serie de invitados en cada una de estas semanas, encuentros. Me parece importante mencionar los aportes que dieron los invitados. En la primera semana, Ana María Quispe, Mirta Vázquez y Renzo Cuadros, que nos comentaron acerca de las formas de alimentación, las prácticas de trabajo que se pueden generar en torno a ellas, sobre todo con organizaciones o pequeños colectivos, las leyes ambientales y las nuevas propuestas que se hacen en distintos gobiernos para proteger a comunidades que son afectadas de alguna forma por minería ilegal o tala de árboles, por ejemplo. Otra de las cosas que nos comentaron fue la iniciativa privada para la ganadería y cómo son afectados de alguna forma por otros intereses privados. María Teresa Alves, por ejemplo, nos comentaba sobre cómo trabaja con pequeñas comunidades o colectivos para generar su propia obra, una obra colaborativa. Y en ese sentido, también mencionó cómo desde su práctica ve invisibilizada una serie de propuestas en torno al lenguaje, como los lenguajes son reducidos, minimizados o invisibilizados, y que es algo que surge desde el colonialismo. Después tuvimos una charla con Lava, un colectivo chileno que trabaja en Valdivia, y su propuesta en torno al diseño sostenible a través de objetos de uso cotidiano, reciclados, pero con base orgánica. Algo muy, muy, muy importante para llevar una vida sostenible, si es que la buscamos, por supuesto. En la cuarta semana tuvimos la presentación de Fibra Colectivo, organizadoras de este encuentro, que además tuvo una fuerte responsabilidad en la gestión y organización de este encuentro, estando ellas inclusive en regiones distintas del globo. La colaboración y mediación que tuvieron con nosotros, el intercambio de información que se dio, los grupos de conversación que surgieron en torno al encuentro fueron muy enriquecedores y seguro es algo que nos acompañará en nuestra práctica diaria de aquí en adelante. Me parece importante mencionar también que ha sido una oportunidad increíble poder haber participado de este encuentro y espero haber colaborado de alguna forma con todos, todas, todes. Estoy seguro que eventualmente las cosas que estamos viviendo hoy en día, el contexto actual en sí, va a mejorar y va a mejorar con nuevas propuestas que nos aseguren un futuro más sostenible, más responsable, que incluya a las demás especies y que sobre todo nos ayude a entender
que necesitamos detener el exceso de consumo de los pocos recursos naturales que tenemos en este momento. Es muy urgente y muy necesario que este tipo de encuentros, con el apoyo de las instituciones que contribuyeron a este encuentro, refuercen esa iniciativa para ampliar el diálogo en torno a cosas que realmente son urgentes de conversar. Muchas gracias y espero que se encuentren bien, disfrutando sobre todo lo que hacen desde sus lugares de trabajo. Muchas gracias nuevamente y espero vernos en algún momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paula Cermeño, soy diseñadora industrial, tengo maestría en diseño de productos y me especializo en el trabajo sobre diseño y plantas medicinales. Formé parte del encuentro Relaciones Entre y me pareció bastante valioso. Por un lado, la experiencia de la mano con expertos. Semana a semana teníamos expertos que nos relataban desde su quehacer qué dificultades, qué obstáculos encontraban frente a lo que afrontamos todos como profesionales, teniendo ciertos ideales en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto al ecosistema, ¿no? Entonces era bastante nutritivo saber que hay otros profesionales, empezando por los mismos ponentes que venían semana a semana, pero sin dejar de excluir también a todos los participantes, ¿no? De hecho fue genial poder conocer a tantos participantes que tuvieran terrenos en común con el mío, que pudiéramos dialogar y que pudiéramos estar bastante como de acuerdo sobre muchas cosas, ¿no? Si bien cada uno tiene su visión particular y específica desde su quehacer, eso me pareció bastante valioso, sobre todo a través de las actividades que hicimos, ¿no? Las dinámicas que hacíamos semana a semana, donde teníamos que hacer ejercicios de manera grupal, quizás al inicio cuando no nos conocíamos mucho entre nosotros, podía parecer complicado, pero en realidad nunca fue así. Siempre la experiencia con los demás fue bastante fluida. Creo que todos teníamos una actitud bastante abierta para trabajar en estos grupos y que éramos bastante abiertos para justamente aceptar también comentarios de los otros sobre cómo mejorar nuestras propuestas. Y bueno, respecto a las propuestas, la propuesta final que desarrollé junto con Valeria Figueroa, escultora, también me ayudó bastante a pues, el hecho de pensar en un proyecto de la mano con alguien de otra disciplina, ¿no? Yo viniendo del diseño y ella de la escultura y un poco de la cerámica, fue bastante interesante ver cómo se superponían algunas cosas y también cómo cada una desde las materialidades que maneja logra aterrizar en objetos, ¿no? Entonces, de hecho, también creo que si no hubiéramos desarrollado el proyecto en conjunto, hubiéramos hecho propuestas totalmente distintas, ¿no? O sea, lo que salió de la colaboración, de esta sesión en colaboración para desarrollar un proyecto, fue único y no hubiera sucedido bajo otras circunstancias. Creo que otra cosa importante que dejó el encuentro para mí personalmente fue esta conciencia de las otras especies. Desde mi profesión he trabajado bastante con plantas medicinales, pero creo que inicialmente las veía más como un insumo quizás o un recurso, y creo que lo que más me ayudó de este encuentro fue ver que en realidad las plantas son otras especies, ¿no? Si bien lo tenía presente por haber visto de repente otros proyectos en estos últimos años, me ayudó bastante escuchar este discurso y construir sobre este discurso, ¿no? El hecho de que nosotros no solo podemos colaborar entre humanos, que somos de diferentes disciplinas o diferentes culturas, sino también entre especies, ¿no? Y en ese sentido no olvidar que como humanos somos una especie y que podemos justamente crear vínculos valiosos con otras especies, ¿no? Y así buscar mejorar el ecosistema. Entonces creo que esas son básicamente las cosas que
que yo me llevo del encuentro, y agradezco mucho al MAC y a Fibra Colectivo por haber organizado este gran evento, y espero que nos podamos ver pronto en persona o en virtual. Gracias. Hola, mi nombre es Esteban Coronel. Tuve la oportunidad de participar en el encuentro Relaciones Entre, donde vimos un poco de arte, un poco también de tecnología, y sobre todo la relación y enfoque con respecto a otras especies, ¿no? Podían ser animales o vegetales. El encuentro me pareció bastante interesante, más allá del tema de los invitados, que estuvieron geniales. La verdad, había invitados muy técnicos, estuvo bien interesante. Se vio un poco de biomateriales, perspectivas de cultivo, enfoques en el tema zootécnico, pero lo que más interesante me pareció fue el tema de la interdisciplinaridad de los participantes. Yo soy diseñador interdisciplinario y esa rama me parece fundamental en el tiempo actual, prácticamente para casi cualquier disciplina. Me pareció interesante la forma como se enfocó. Siempre falta tiempo, siempre falta tiempo. Me pareció bastante fluido, bastante interesante cómo se encararon las dinámicas, la parte de los trabajos que teníamos que desarrollar. Sí, creo que todo el tema ahora de lo interdisciplinario, que va un poco en contra de la educación lineal y tradicional, que siempre se nos enseñó a seguir una misma línea de principio a fin, y creo que ahora los tiempos, no sé si nos obligan, pero sí creo que de alguna manera nos solicitan poder ver otras disciplinas como aliadas, ¿no? Que eso al final se termina traduciendo también en trabajos colaborativos, tener más tolerancia a la hora de hacer una contraparte de ideas, de enfoques, de trabajos, que creo que eso también es un poco lo que aporta, o aportó en este caso, el tema de la relación con otras especies, ¿no? En la naturaleza en general, yo trabajo mucho también con plantas. En la naturaleza en general, el trabajo colaborativo está implícito. Es un formato donde no se desperdicia nada, donde no hay prejuzgamiento, ni juicios, ni celos profesionales. Entonces es un enfoque bastante interesante, donde nosotros podemos buscar como referente, no solamente por un tema estético o funcional, ver a la naturaleza, ¿no?, como un ejemplo, sino también como una dinámica de sociedad. Ese es mi parecer. Creo que si la sociedad humana, en este caso, pudiera o tuviese la habilidad, que igual creo que la tiene un poco dormida, pero creo que en el fondo la tiene, que es el hecho de ver el entorno como una herramienta que nos puede ayudar a crecer, a desarrollarnos, a expandir nuestra visión, a aumentar nuestras perspectivas. Y sobre todo ahora, en estos tiempos que están siendo bastante complicados, propios también de cómo vamos avanzando como sociedad, creo que más que nunca tenemos que ir viendo cómo otras especies se relacionan entre sí, no humanas hablando, para quizás tomar algunos ejemplos de cómo nosotros
como seres humanos podríamos incorporar. Solamente viendo el trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo, cómo en algunos casos los desechos de uno son la fuente primordial de otro. Eso lo podemos traducir a nuestro día a día, ¿no? Sí, creo que el enfoque actual de interdisciplinariedad, creo que lo que aportó este encuentro es poder ver en otras especies cómo es su trabajo colaborativo, ¿no? Para nosotros traducirlos a nuestro ámbito profesional o de vida y que sea interdisciplinario, ¿no? Gracias. Gracias por invitarme a dar unos breves comentarios acerca de este primer encuentro de arte, ecología e interdisciplinariedad. Siempre se me hace difícil decir esto. Y digo primer encuentro porque me encantaría de que se siguieran dando estos encuentros. Ha sido fascinante para mí ver cómo este discurso se hilvana con el contexto ecológico y social de Perú. Yo me encuentro en Alemania, como sabrán, en este momento, y pues contrastar la realidad que tengo acá como diseñadora e investigadora, en donde estos temas son pan de cada día, y ver cómo nace y se nutre el discurso de manera tan orgánica con compañeros y compañeras en Lima, y bueno, también de Argentina, de Bogotá, de México. Fue un gusto tener tanta variedad de disciplinas y de proveniencias. Y bueno, yo creo de que la manera en cómo se articuló cada una de las sesiones ha sido muy puntual, y también, a pesar de que nos quedaban cortas las horas de práctica o las horas de discusión entre el grupo, más allá de las ponencias que han estado, pero buenísimas. Desde la primera, que me pareció la más rica en nivel de intercambio, en cómo está un zootecnista, una médica tradicional y una abogada. O sea, ese intercambio fue realmente muy intrépido, ¿no? Poner a tres personas tan diferentes a pensar cómo se relacionan las disciplinas con la ecología. Y luego en la semana 2 tener a María Teresa Alves fue realmente enriquecedor, pensar cómo un proyecto podía dar de nuevo, un proyecto artístico podía dar de nuevo a la comunidad y repensar los sistemas, pues, colonizadores del museo, de que es el arte, a través de comunidades indígenas y su conexión con la naturaleza. Luego, bueno, el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, a mí me hizo muchísimo sentido que justo en esta sesión también nos plantearan el reto de tener nosotros que idear un proyecto en colaboración con una especie, ¿no? Y esta idea de colaborar con una especie es algo que me llevo muchísimo de este encuentro, y lo tengo claro ahora hacia adelante en mi práctica, es en darle el lugar, la agencia y el intercambio horizontal a otra especie, pensar cuál es el sistema ecológico y cultural detrás de esa especie. En nuestro caso, con Eric y Carolina, fue la papa, y cómo, por ejemplo, la papa o los sistemas de producción de la papa unen Alemania y Perú de manera tangencial, pero como también el jarawi, esta lengua indígena que canta a la papa, podría ser un detonante de pensar desde otra realidad, desde otro contexto, desde otra mirada. Esto de mirar con el otro también, o mirar a través del otro, es algo que reflexionamos en la última sesión, en la semana 4, y pues me queda aún un poquito más de trabajo práctico de repente,
Me hubiera gustado de repente ejecutar, prototipar, pero entiendo de que el tiempo ha sido limitado y la verdad que incluso con la realidad, el contexto político del Perú en la semana del 14 que fue durísimo, admiro muchísimo también la determinación del grupo en darle el espacio al contexto nacional, porque incluso el contexto hace la investigación. Y me pareció que eso es muy respetable, incluso como eso se lleva del discurso del encuentro al discurso de la vida práctica diaria, ¿no? Eso, muchas gracias nuevamente. Me quedo muy gratamente hambrienta, por así decirlo, de más encuentros como este. Cuenten conmigo para poder establecer un vínculo de repente Alemania-Perú, porque hay muchísimo más que intercambiar y yo creo que es necesario que este tipo de iniciativas tengan visibilidad, porque es necesario y urgente plantear una mirada crítica acerca de los seres humanos como parte de la naturaleza y plantear este intercambio horizontal. Muchas gracias. Gracias nuevamente a Fibra Colectivo y a Fundación Telefónica Movistar. También a quienes participaron de las sesiones y a quienes siguieron las transmisiones en vivo por Facebook. Este encuentro, como ya lo ha comentado Juliana antes, nos ha permitido abrir diálogos en torno a temáticas y problemáticas que desde el programa expositivo y la propuesta curatorial estamos construyendo. Nos ha permitido también reflexionar y repensar sobre la manera en que nos vinculamos entre nosotros y con otros seres y la forma en la que aprendemos a través de estos vínculos. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos y aprovechamos en invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales para que conozcan nuestra programación y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.